Agradecemos mucho al doctor Bernardo Barranco. Él es experto sociólogo en temas de religión, en fin, él es el licenciado en Economía de la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en fin. Y generalmente cuando hay temas que tienen que ver con la religión, dígase recientemente la presencia del Papa Francisco en México, él muy generosamente, muy gentilmente accede a comentar con usted y con nosotros los puntos clave, el fondo del significado detrás de lo superficial. Nos agrada mucho y le agradecemos públicamente todo el apoyo que nos brindó en días recientes. Pero hoy le estamos dando la bienvenida a Bernardo porque nos trae su nuevo libro, su último libro, que se llama Las batallas del Estado laico. Vaya tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bernardo, acaba de pasar el Papa, ahorita hablamos de tu libro, pero ¿qué la fiebre? Me decías, ¿la fiebre religiosa es contagiosa? Sí, pues pareciera ser. ¿Qué acabamos de ver, caray? Que de unos años para acá la clase política tiene una especie como de contagio espiritual. Una especie de influencia sí, espiritual. Sí, y altamente contagiosa, porque le da a todos los partidos, no es patrimonio de uno solo. Sí, porque vimos perredistas, vimos panistas, desde luego, priistas. Sí, y sí, fue muy penoso, porque perdió un poco la compostura, o quizá lo que veníamos acostumbrados, ¿no? De ser un poco parcos frente al personaje. Lo que vimos en Palacio Nacional fue un desbocadero ahí. Perdieron la figura, se empujaban, se daban de codazos para acercarse al Papa, querían sacarse una foto, querían tocarlo. Y era una ceremonia muy simbólica por el Estado laico. Claro, y además fue muy interesante porque Francisco no decide ir a Los Pinos, porque él plantea Los Pinos es la casa del presidente, es el ámbito privado. No voy a hacer una visita personal a la familia Peña Nieto. Como ocurrió con López Portillo. Como ocurrió con todos los papas anteriores. Sino más bien yo voy al Palacio, que es la sede del Estado mexicano. Fíjate la diferencia que hay y que marca ahí el derrotero de una visita que también tiene carácter de Estado. Y ahí se nos descompuso la clase política, ¿no? Ahí realmente algunos desfiguros muy preocupantes. El caso del gobernador de Chiapas, de Velasco, que se inclina al viejo estilo Fox y le besa el anillo, ¿no? Que ya en 2002 Fox levantó mucho ruido, pero Velasco es gobernador del estado con mayor diversidad religiosa en este país. Los católicos apenas llegan al 50%. ¿Qué mensaje le está enviando a su población? No hubiera, en lo privado, haberle besado la mano al Papa, o los pies si quiere, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacen público? O sea, ¿cuál es el significado? Porque evidentemente mucha gente se va a sentir agraviada, ¿no? Por este hecho. Entonces yo creo que se descuidó el tema, el laicismo que establece claramente nuestra Constitución. Yo creo que se ha venido desdibujando, se ha venido debilitando, sobre todo nosotros que venimos de otra generación que incluso era demasiado rígido en la forma, ¿no? López Portillo que llega, lo saluda y le dice, lo dejo con su grey y se va, ¿no? Las hipocresías que había de los políticos, que ante una hija que se casaba estaba en las puertas de la iglesia con toda una actitud laica, ¿no? Porque no participaba en una ceremonia religiosa, ¿no? Sí, eran exageraciones en aquel entonces. Bueno, estamos a los desfiguros de ahora. A lo mejor se nos hacen desfiguros, ¿no? Que la cara, el rostro descompuesto de la señora Gómez, nuestra procuradora, doña Arely Gómez. Yo me pongo a pensar, si por su despacho, en su oficina, pasa un asunto de pederastia clerical, yo no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Con toda la devoción que mostró en la visita del Papa. Es de preocupar, pero no es de ahora. Y el libro... ¿De qué hablas en Las batallas del Estado laico? Habla de este proceso, y algo que viene pasando es que anteriormente el Estado laico era acechado, entre comillas, por la clerecía, por el clero, para imponer o para meter sus temas como aborto, homosexualidad, etcétera. Y ahí había escándalos y ruido mediático y tal, ¿no? Violaba a la iglesia, se habían entrometido. Pero ahora no, ahora es al revés, ahora también la clase política. La pregunta es, ¿qué es el Estado laico? O sea,
entender porque a lo mejor es una palabrita que a lo mejor estorba o choca, ¿no? O un concepto inútil a estas alturas. Ya se vio. Se está viendo que está debilitando, pero la preocupación y que se plantea en el libro es que la laicidad del Estado es un instrumento fundamentalmente jurídico, Pepe. O sea, no es una ideología, no es un planteamiento histórico, es un instrumento jurídico que dota al Estado de herramientas para poder los diferentes convivir, las diferentes confesiones religiosas o no religiosas. Y tiene 3 elementos básicos, varía es dinámico. Un elemento es que hay una clara separación, o el principio de separación entre la Iglesia y el Estado, entre el poder político y el poder de Dios, ¿no? Poder de la Iglesia. 2, el Estado laico garantiza la libertad religiosa, es decir, tú puedes creer en lo que tú creas, en lo que tú quieras, o no creer también, el Estado te garantiza. Y el tercer elemento también muy importante, hoy cada vez más importante, que es la equidad en las creencias. El Estado garantiza la existencia de las minorías, está obligado a proteger las minorías. ¿Por qué? Tenemos en México cierta rigidez frente a otros países, ¿no? Porque en este país ha habido 3 guerras. La guerra de independencia, la guerra de reforma con Benito Juárez, la invasión francesa y la guerra cristera. Son guerras fratricidas, la mayoría de ellas, muy cruentas, más de 200,000 muertos en la guerra cristera. O sea, no estamos hablando de espadazos o de resorterazos, son traumas sociales, donde la invasión a lo político de lo religioso provoca esto. Entonces el Estado laico es un instrumento que permite esta convivencia. Cuando la clase política está empezando a debilitarlo, empezamos a tener deformaciones. Ya tenemos un partido evangélico ahora con Encuentro Social. Sí. Y tienen toda razón. Es decir, si el Estado se está cargando con la Iglesia Católica, pues tenemos que crear estructuras propias que haga contrapesos. Es decir, el riesgo es que hay este tramado jurídico que garantiza la paz, la convivencia entre los diferentes, por el oportunismo, por el cortoplacismo de la clase política, el no ver más allá del proceso electoral, ¿no? El posicionarse creyendo que lo religioso van a tener muchos... Les va a permitir conectar mejor con sus ciudadanos, electores. Puede crear deformaciones que ya las estamos empezando a ver, ¿no? Para empezar, lo que vimos hoy, que ante la ciudadanía, pues muchos intelectuales se preguntaron por el sentido del Estado laico. Entonces, el libro que te plantea es: hay que volver otra vez a revisar, ¿queremos o no queremos un Estado laico en este país? Te agradezco mucho, Bernardo, que nos hayas traído tu libro, Las batallas del Estado laico, la reforma a la libertad religiosa. Es de Editorial Grijalbo. Viene un prólogo de Roberto Blancar, sí, otro gran experto en estos temas. Sí, con el cual coincidimos. Él es más rudo que yo, más jacobino que yo, pero estamos ahí en la brega, ¿no? En la brega, porque sí creo que es necesario replantear, puntualizar lo que representa en una sociedad tolerante, abierta, más diversa, más compleja. Creo que tenemos que respetar las normas que nos hemos dado. Si no, esto se va a volver, ya sabes qué cosas. Encantados de conversar contigo y mucho más, ahora sí es necesario, por la presencia reciente del Papa, el impacto que esto provocó en muchos, creyentes y no creyentes, en fin, o creyentes de otras religiones, en fin, pero el tiempo no nos permite ahondar más, salvo darle una probadita a la gente de este tipo de análisis que urge definir en México sobre si vamos a hacer un Estado laico, como dice la Constitución, asumámoslo como tal y no caigamos en la provocación de las confusiones, como se dio recientemente con la presencia de Francisco en Palacio Nacional. O reformemos la Constitución, pero seamos leales a las normas, ¿no? Y no las usemos a beneficio o a contentillo de grupos o de personas o personajes. Gracias, Bernardo Barranco, por estar con nosotros. Muy buenas noches. El sociólogo Bernardo Barranco, experto en tema de las religiones y, bueno, muy amigo en este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula también. Hagamos una pausa.